Nosotros ahora vamos a hablar de los musulmanes que celebran el Ramadán como el mes del profeta. El profeta Mahoma recibió la primera de las revelaciones que componen el Corán, texto sagrado de la Iglesia. Esto es lo que más o menos ellos viven las mismas fechas que nosotros vivimos Pascuas, la Semana Santa. Bueno, el noveno mes del año musulmán, cuyo comienzo está determinado por el avistamiento de la luna nueva, aunque la fecha exacta depende a menudo de los clérigos de cada país. En 2023 ha comenzado el atardecer del 22 de marzo y finalizará el 21 de abril aproximadamente. Para conocer un poco más del Ramadán, le hemos pedido a una profesora que ya estuvo con nosotros anteriormente. Buenos días, bienvenida a Mateando y en este segmento Mateandito. Como es el estilo de nosotros, vamos a pedirle que se presente, nos diga cuál es su nombre, profesora de qué es y dónde enseña. Buenos días a toda la audiencia, gracias por la invitación. Mi nombre es Guadalupe Montalbán Galván, profesora de Historia y enseño en el Colegio del Carmen y en el IES Estanilos Maldones. Muy bien. Tommy, ¿te gustaría ir con la primera pregunta? Sí. ¿Qué es el Ramadán y en qué se basa? Bien, el Ramadán sí es una fiesta o una celebración al final, ¿sí? Los primeros 30 días es un momento de reflexión y un llamado a la penitencia y a pedir perdón, ¿sí? Recién ustedes mencionaron esto de la luna. El Ramadán es el nombre que se le da al noveno mes del año musulmán y está relacionado con el conteo de las 9 lunas llenas. Las lunas, o el conteo de las lunas, es muy importante, o fue muy importante, para las culturas de la antigua Mesopotamia. Ellos contaban de esta manera los tiempos, por eso ustedes pueden ver una película que habla sobre la vida de Jesús, y ahí aparecen cuando cuentan el embarazo de María o el de Isabel, contando las lunas. Muy distinto para América, que los aztecas y los incas contaban los tiempos en base al sol, ¿sí? Por eso para los incas es muy importante el solsticio del 21 de junio, porque marca, ¿sí?, otro momento del año, el año nuevo inca. Muy bien, y esto creo que nos respondió recién un poco. ¿Cuál es el significado de la palabra Ramadán? Bien, la palabra Ramadán viene etimológicamente del árabe, no lo voy a pronunciar porque no me va a salir, ¿sí? Pero significa ramada. Una pregunta acá a los mateanditos. ¿A qué le suena la palabra ramada? ¿A un ramo? Bien. Ahí sí, a las ramas, ¿sí? Ahora, otra pregunta. ¿Para qué utilizamos nosotros, la familia, los domingos al mediodía o el sábado a la noche, las ramas, los tronquitos? Para hacer el asado. Bien, ¿sí? Entonces, ramada viene de arder, de prender, de encender. Porque justamente lo que significa este mes es que es el mes donde nosotros tenemos que quemar los pecados. ¿Sí? Eso, bueno, nosotros lo hacemos también en este tiempo de Cuaresma y de preparación para la Pascua. Ellos lo hacen en el mes del Ramadán. ¿Qué significado tiene el ayuno? Bien, el ayuno es muy importante, no solamente para la cultura musulmana, sino también para los cristianos y para los judíos. El ayuno es algo que figura dentro de el Corán, que el Corán vendría a ser una especie de Biblia, pero para los musulmanes. Y el Ramadán es la única fiesta bíblica, o sea, la única que figura en el relato histórico del Corán, ¿sí? Hay fiestas hoy en día que tiene la religión musulmana o que tenemos nosotros los católicos que no figuran en la Biblia, sino que fueron impuestas con el paso del tiempo. Por eso para los musulmanes es muy importante esta fiesta. Este mes. Como les dije, es un mes para quemar los pecados. ¿A través de qué lo queman simbólicamente? No es prendiendo fuego, ¿sí?, como significa la palabra, sino a través de la abstinencia.
no es una abstinencia solamente de los alimentos o del agua, de los líquidos, sino también hay otros tipos de abstinencia de todo aquello que al ser un exceso provoca un pecado, ¿sí? El alcohol, las comidas en grandes cantidades, las apuestas, el juego, bueno, las relaciones sexuales también entra acá. El tema de el comer la carne, ¿en qué sentido? La carne animal, por eso en este mes se evita el consumo de carne animal, pero también la carne humana, o sea, el no hablar mal del otro. Esto que las abuelas decían, comer el cuero, bueno, eso también lo deben evitar, ¿sí? ¿Qué consecuencias sociales tiene el mes de Ramadán? Bien, el Ramadán, sí, lo que busca, la finalidad es la búsqueda de la paz, ¿sí? Eso es lo que la finalidad que tiene este mes. Los musulmanes, y eso ya lo voy a mencionar un poquito después, pero ellos se consideran que son una religión del amor, ¿sí? Entonces, como es tan importante para ellos, en este mes del Ramadán se hacen adaptaciones sociales, por ejemplo, cambios de horarios con lo que tiene que ver la escuela o el trabajo, se adaptan a que están viviendo un tiempo de ayuno. También socialmente presta mucha atención al estado anímico de la persona y al estado físico, porque imaginen que no es fácil llevar adelante un mes de ayuno completo, ¿sí? Otra cuestión también de lo social, y acá voy a citar lo que dice el Corán, que recién les dije que era la única celebración que figura en el Corán, dice: ayunar a su visión y romper a su visión si es o no visible. ¿Cuál es esa visión que hay que tener? Es ver a la luna, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento puedo comer un poquito o tomar líquidos? Cuando ya está la luna y yo la puedo ver. ¿Y por qué dice si es o no es visible? Porque hay días que va a estar nublado o que hay neblina y no la puedo ver a la luna, pero igual sé que ya es de noche, entonces es el momento en el que pueden comer o beber, ¿sí? Entonces, ¿cuándo rompen el ayuno en estos 30 días? Cuando sale la luna y pueden comer y beber hasta antes que entre la luna. O sea, mientras esté la presencia del sol, no pueden ingerir nada. Hay socialmente algunas excepciones. Por ejemplo, se puede utilizar líquido, pero no tragarlo, en el caso que ya estén muy sedientos y con la garganta seca, se enjuagan y luego tienen que escupir esa agua, ¿sí? También lo mismo si tienen que enjuagarse los dientes, por ejemplo. Las duchas las pueden hacer siempre y cuando no aprovechen el momento de la ducha para tomar agua, ¿sí? Y después, en este impacto social que tiene, se tiene en cuenta que hay personas que no pueden hacer el ayuno. ¿Quiénes son las que no pueden hacer? Las personas ancianas, mayores de edad, las personas que están enfermas, ¿sí? Son las que tampoco pueden hacer el ayuno. Y también las mujeres que están embarazadas, que acaban de parir, o que están amamantando, ¿sí? Los niños tienen que hacer el ayuno. Entonces, bueno, para que ustedes vean cómo marca socialmente este periodo. ¿Todos los musulmanes están obligados a realizar lo que exige el Ramadán? En realidad, sí, hacer o no el Ramadán va a ser estricto en los pueblos donde los musulmanes son mayoría, ¿sí? Y donde se vive, digamos, como a rajatabla lo que dice el Corán, ¿sí? Hay musulmanes que están dispersos por el mundo, donde ellos son minoría, y la vorágine y el estilo de vida que tienen en esos lugares no les permite, digamos, hacer sí o sí todo lo que dice que se tiene que hacer en este mes del Ramadán, entonces hacen algunas adaptaciones. Pero en estos países donde es obligatorio hacer el Ramadán, tienen consecuencias penales,
¿sí? Pueden ir a la cárcel si alguien los vio rompiendo el ayuno. También pueden ser expulsados de la familia y tienen que abandonar la ciudad o el pueblo. Por ejemplo, Marruecos, seguramente ustedes vieron el Mundial y han podido observar que a medida que iban ganando la selección de Marruecos, al finalizar comenzaban a tirarse sobre el estadio, ¿sí? El piso, y daban gracias a Alá, ¿sí? Ellos tienen una población de más del 70% de musulmanes y el Código Penal de Marruecos, el artículo 222, dice que tienen pena de cárcel de 6 meses a 3 años, ¿sí? Para que ustedes vean lo importante que es para la cultura musulmana el Ramadán. Además del ayuno, ¿qué otras obligaciones tienen? Bien, no es solamente la cuestión de el ayuno, esto está acompañado también de momentos de oración. Los musulmanes rezan 5 veces al día, sí o sí, de manera obligatoria. Acá en Catamarca hay una comunidad musulmana muy pequeña, que son quienes llegaron de Senegal, que por ahí los pueden llegar a observar que están realizando sus oraciones en plena Rivadavia. Son estos que se dedican a la venta de anteojos, de reloj. Pero en otros países es común que en los momentos de oración, que ellos llevan siempre cargadita como una alfombra, y donde estén, cuando llegue el horario, sí, comienzan a orar. Podemos ver películas de Marruecos o del sur de la Mesopotamia asiática, donde escuchamos en la película que en un momento suena una sirena, una alarma, es que marca el momento de oración. También el Corán dice que el buen musulmán, aunque sea una vez en la vida, realiza su peregrinación a la Meca, ¿sí? Entonces es también el mes donde ellos visitan a la Meca, y también es un mes donde deben dar limosna a los necesitados. Es todo lo que tienen que hacer durante estos 30 días. Los musulmanes celebran la finalización del Ramadán, ¿y cómo lo hacen? Bien, vieron que nosotros estamos en la Cuaresma, ¿sí? Estamos viviendo momentos de oración, de ayuno también los días viernes. Ahora, hoy, estarán realizando la peregrinación del pueblo de Dios para recordar la entrada de Jesús, ¿sí? Esto que se le llama también el Domingo de Ramos. Entonces, así como nosotros, los cristianos, tenemos distintos momentos, ¿sí? De oración, de penitencia, todo relacionado a este periodo de Cuaresma, y vamos el domingo a festejar en familia, comer rico, el huevito de Pascua, la rosca. Bueno, ellos hacen lo mismo. Cuando finalizan los 30 días, tienen una semana donde ellos van encontrándose con distintos seres queridos y realizando banquetes donde hay, ¿sí? Abundancia de todo esto que se prohibieron en estos 30 días, ¿sí? Grandes banquetes, incluso una que otra bebida con alcohol para compartir. Bien, y por último, ¿tiene alguna relación o parecido a lo que vivimos este tiempo en la Iglesia Católica? Bien, los parecidos es justamente el ayuno, aunque nosotros en la Iglesia Católica, ¿sí? Bueno, sin comentarios. No, en la Iglesia Católica vieron que se fue dejando un poco el tema del ayuno, digamos, de lado. Incluso en varias oportunidades hemos escuchado a sacerdotes que nos dicen de qué nos sirve a nosotros ayunar si después salimos a hablar mal de las personas o a hacer actos que no corresponden. Entonces, hoy en día estos actos, ¿sí? Se piden, bueno, actos de caridad u otras cosas, ¿sí? Pero bueno, el ayuno es un común denominador de la Iglesia Católica, de la judía y de los musulmanes. Otro común que tienen acá es el número 40, ¿sí?
Si bien el Ramadán siempre se habla que es un mes, a veces se estira un poquito más los días de celebración dan, ¿sí?, unos 40 días. Nosotros los católicos y también los judíos tenemos los 40 días de Cuaresma y después estos 40 días de celebración a posterior de la Pascua. Los gitanos también tienen muy marcado el número 40, por ejemplo, ellos le llaman la pomana, que es cuando muere un familiar, son 40 días de duelo, que ellos creen que es el proceso que lleva al difunto de pasar de la vida a la muerte y luego de la muerte a la vida eterna, para que ustedes vean cómo este número marca a distintas culturas. Y algo también similar que tenemos es esto de quemar los pecados. El 24 de junio, que es el día de San Juan Bautista, vemos que se hacen estas fogatas, ¿sí? Y hay muchos pueblitos de Catamarca que tienen todavía la costumbre de anotar los pecados en un papelito o en una madera y en la fogata queman los pecados y se comprometen a hacer nacer al hombre nuevo. Sí, por ejemplo, bueno, el 24 de junio es mi cumpleaños y siempre acá al frente de mi casa hacían el muñeco, entonces siempre a las 12 salíamos a ver el fogón que hacían. Mirá. Con todas las llantas de los autos, así, todo humo, así, siempre salíamos a ver eso. Uh-huh. Ahí vemos la similitud que hay. Sí. Tommy. Gracias. Bueno, y por último, si quiere agregar más, mandar algún saludo. Bien, me gustaría agregar un dato que a veces los argentinos o la comunidad también catamarqueña lo desconoce. Argentina, desde 1996, tiene una ley que reconoce en Argentina la comunidad musulmana. Hay que tener en cuenta que ¿quién fue presidente en esa época? Menem, ¿sí? Carlos Saúl Menem, que él era musulmán, o sea, en realidad Menem se hace bautizar para poder ser candidato, ¿sí? Entonces, él aprueba una ley que es la 24.757, que actualmente se modificó y es la 25.151, que reconoce de la comunidad musulmana los días no laborables, ¿sí? Nosotros tenemos un almanaque, un calendario muy marcado por la religión católica, incluso este jueves y Viernes Santo va a ser un feriado que es para todos, ¿sí?, sean o no sean católicos. Pero la comunidad musulmana tiene sus propios días que deben ser contemplados en el ámbito laboral y en el ámbito escolar, ¿sí? A veces las maestras, las seños, desconocen que esta comunidad tiene unos días y donde no tiene que correr la falta, tanto para el trabajo como para la escuela, ¿sí?, que es el Año Nuevo Musulmán, el Egira, en los días después del ayuno, del Ramadán y la fiesta del sacrificio. Son fiestas que hay que reconocer por ley, ¿sí? Y por último, me gustaría terminar, ahora que fue el Mundial, ¿sí?, circularon muchas bromas y memes con respecto a, bueno, si este equipo pierde, seguro le ponen una bomba, los van a matar, o sea, todo relacionando al terrorismo. Y la cultura musulmana sufrió mucho. Perdón por interrumpirla, pero ese meme en internet está, tengo información acá, desde 2012. Yo es viejo el meme. Sí, no, hay muchísimos memes que circulan, sobre todo porque después del atentado en las Torres Gemelas, sí se ha tomado esto de musulmán igual a terrorista, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que, como les dije al inicio, los musulmanes son una religión del amor, pero tiene más de 170 interpretaciones de los profetas. Entonces hay llamas de profetas que para poder tener su poder y mantenerlo, han modificado ciertas cuestiones del Corán, interpretándolo a su manera, poniendo y justificando ahí los actos de violencia y de guerra, ¿sí? Este es un libro que se llama de Tahar Ben, que es un escritor francés que le explica a su hijo y le habla a su hijo sobre la cultura musulmana,
porque su hijo le cuestiona y le plantea por qué él tiene que decir que es musulmán, que todo lo discriminan en la escuela, y comienza contando cómo fue toda la situación para esta comunidad después de el atentado de las Torres Gemelas. Y me gustaría compartir una partecita y con esto termino. El Islam reconoce a los profetas de los judíos y de los cristianos. ¿Cómo los reconoce? Los musulmanes deben adoración y amor a su profeta, Mohammed, el emisario de Dios, pero también deben el mismo respeto a Moisés y a Jesús. Es pues la última religión monoteísta de la historia de la humanidad. ¿Qué piensan los cristianos de los musulmanes? Sería muy largo de contar. Abreviado te diré que en 1965, en el Vaticano, que es donde vive el Papa, en Roma, se reunieron ilustres representantes de la Iglesia que reconocieron que el Islam contenía unos principios valiosos. Esta reunión se llamó el Concilio Vaticano II. Explícame por qué llamaron Islam o religión musulmana a lo que le ocurrió a Mohammed. En la palabra Islam está el término salam, que significa paz. El Islam es la sumisión del hombre a la paz, la sumisión a un Dios único, un Dios a quien se debe obediencia, fidelidad y lealtad. ¿Cómo podemos obedecer a alguien que no vemos? Cuando era niño me decían que Dios lo sabía todo, lo oía y lo veía todo. Y yo le preguntaba a mi madre, ¿también a mí, que soy tan enclenque y chiquito, me puede observar y ver? Ella me contestaba que sí, porque era todopoderoso, me veía y si cometía alguna travesura no estaría muy contento de mí. Un día robé un pastel y me encerré en un baúl a comérmelo. Y me decía, seguro que estando aquí Dios no me verá. Luego me dolió mucho la tripa, pues me había tragado el pastel casi sin masticar. Pero si te escondes bien, seguro que Dios no te ve. Dios tiene justamente el poder de ver incluso lo que está escondido. Esos hombres malvados que hacen la guerra y a la vez rezan y dicen que adoran a Dios, son unos embusteros. Dios los llama hipócritas. Dios dictó a Mohammed un capítulo entero sobre los hipócritas condenándolos. Y ahí es donde habla justamente que ellos no profesan la guerra, sino el amor. Bueno, eso sería todo. Bien, muchas gracias, profe, por participar, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, eso fue un sábado de Mateandito y nos volvemos a encontrar el próximo sábado.